Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por la presentación y también a la doctora Ana Luisa, porque con todo este preámbulo sobre qué es este programa Indaga, a mí me va a permitir ir desdoblando qué es esto de la alfabetización cultural, ¿verdad? Y cuál es el papel en esto que nos interesa y comprendiendo estas complejidades de los retos socioambientales. Muy bien, quisiera comenzar con una pregunta que le hacemos a nuestros alumnos de reflexión y es reflexionar sobre cuál es el papel del ser humano, de la sociedad en los ecosistemas. ¿Pertenecemos a estos? ¿No deberíamos pertenecer? Me gustaría escuchar sus opiniones, pero no nos va a dar tiempo, entonces les voy a comentar qué es lo que nos dicen. Algunos nos dicen, no pertenecemos a los ecosistemas, eso es verde. Algunos nos dicen, sí, pertenecemos y no deberíamos de pertenecer por todos los daños que hacemos en nuestros ecosistemas. Entonces, justo a partir de estas reflexiones, lo que nosotros queremos hacer es hacer esta sensibilización sobre la noción de socioecosistema o sistema socioecológico, en donde es necesario hablar de estas alteraciones tanto en los sistemas biofísicos y también en los sociales, ¿no? Porque ambas problemáticas están íntimamente relacionadas. Y hay varias agendas que intentan todavía por su parte ir abordándolo, que son estas agendas de educación para la sostenibilidad y también para la ciudadanía global, pero vemos que aún no están lo suficientemente integradas, ¿verdad? Lo vemos como dos materias. Entonces, nuestro propósito es generar estas vinculaciones de estos estudiantes, promoviendo el diálogo, como dice la doctora Luisa, y justo nuestra aproximación a estas agendas también es promover la educación ambiental como una práctica crítica, es decir, en el hacer, en el discutir, y de una manera situada y local para que los chicos puedan hacer estas vinculaciones con las problemáticas que suceden en su contexto. Por alfabetización cultural podemos entender una concepción muy tradicional, lo que veíamos en nuestras clases de civismo, de cívica y ética, los valores, algunos aspectos de la identidad nacional, por ejemplo, los españoles. Pero justamente nuestra intención, a partir de esta propuesta que hace el proyecto DAIA, dirigido por la doctora Kena May, que es una colega con la que hemos ido interactuando con este proyecto Indaga, proponen en el centro de esta alfabetización cultural el diálogo, es decir, la cultura, estos valores los vamos construyendo a través de nuestras interacciones, de nuestras discusiones, que también son tolerantes, respetuosas. Entonces, para entender la alfabetización cultural, es una práctica que en el hacer del diálogo vamos construyendo estas nociones de cultura, y para nosotros es importante hablar de cuestiones culturales, la responsabilidad social, la convivencia y la identidad. Para abordar estos tres temas, lo que hacemos es, a partir de este programa que diseñó el proyecto DAIA, a partir de ciertas películas que no tienen diálogos para que niños de diferentes países lo puedan interpretar, generamos esas preguntas abiertas, ese pensamiento crítico, esta discusión, porque un medio elemental para la alfabetización cultural es argumentar, ¿no? Es posicionarnos de manera crítica ante estas preguntas. Estos son algunos ejemplos. Muy bien. Este proyecto también propone una serie de temas y sistemas, de los cuales nosotros seleccionamos responsabilidad social y tendrían de ser con sus debidos sistemas. Y como podemos ver aquí, aquí tenemos el desarrollo sostenible como un aspecto derivado de la responsabilidad social. Al integrarnos nosotros a Indaga con toda esta cultura sociocientífica, lo que queremos hacer es ver cómo la discusión de todos estos temas culturales, cómo nos permiten entender los problemas ambientales. Entonces hicimos justo esta adaptación. Y de todas estas, hace un momento hablábamos de las actitudes, ¿no? Y estas competencias. Lo que a nosotros nos interesa de las competencias son las comprensiones críticas, que van más allá de saber lo que es un derecho humano, sino reflexionar, ampliar, posicionarnos de manera crítica ante estos temas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a ser analizando. Okay. En este momento hacemos una serie de adaptaciones justo para poder integrar todos estos aspectos de las problemáticas ambientales a estos temas. Por ejemplo, el desarrollo sostenible nos interesa mucho que los chicos reflexionen sobre el sistema socioecológico donde nosotros participamos, ¿sí? Más allá de los ODS, queremos justamente ampliar la dimensión social, económica y ambiental y sus interacciones, ¿no? Que unas no pueden expresar.
Con respecto a competencias sociales y cívicas, nos interesa que ellos puedan analizar, evaluar normas que se proponen para regular el cuidado del agua, del suelo. Entonces, esta es la parte de competencias sociales. Y la participación activa, que se habla mucho de esta agencia, justamente que ellos puedan analizar las causas y consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad? Porque nuestras acciones tienen consecuencias tanto en el entorno natural como social. Entonces es importante entender también el papel que jugamos de manera individual, nosotros solitos, pero también colectivamente en nuestra comunidad y en nuestro entorno natural. Bien, con esta convivencia nos interesa que pues, sí que distingan los derechos humanos, pero sobre todo que reflexionen que estas son respuestas y garantías a necesidades que todos tenemos. Entonces, a partir de esto, entender también estas formas de discriminación, de violencia, de exclusión que vivimos diferentes personas por el lugar en donde nacemos, por el color de nuestra piel, y que todavía estos son retos aún mayores para poder abordar los problemas ambientales. Con respecto a equidad, vamos con este punto también. Entender esta distribución equitativa o inequitativa de los recursos culturales y económicos y que aprendan a alzar la voz en situaciones justas y injustas. Como nos mencionaba la doctora Melissa, en el contexto de Italia, nosotros no es que les esté tratando de ver películas, discutir en clase, analizar y hacer una investigación con sus experimentos e investigaciones, lideramos nuestro proyecto. Entonces seleccionamos una serie de películas, lo vemos con los chicos y discutimos sobre la responsabilidad social y convivencia, ampliando todo lo que en este caso los chicos están investigando sobre el cuidado de los suelos y la biodiversidad. Vamos a ver algunos resultados preliminares. Para nosotros, entender cómo se desarrolla la alfabetización cultural en los chicos. Entonces, para ello hicimos una evaluación. En un segundo año del procedimiento Indaga en esta misma escuela primaria de la Ciudad de México, participaron 50 estudiantes que ya habían sido nuestros alumnos en quinto y luego en sexto. Pero en quinto grado no participaron en estas lecciones, hasta sexto grado. Entonces, antes del segundo año, estos 50 estudiantes, seleccionamos a 8 alumnos que organizamos un papel de trabajo, que son los mismos que hacen sus investigaciones. Y para esta prueba, que es el tipo de fase, los niños discuten dos cortometrajes, uno antes y uno al terminar la investigación. Perdón, la intervención. Bueno, entonces en esta prueba los chicos, nosotros no participamos en la discusión, ellos así entre pares están hablando sobre dos problemáticas, el desperdicio de alimentos y la explotación de recursos. Para nosotros evaluar justamente cómo se generan estas comprensiones, estas reflexiones, porque como ya se dieron cuenta, para nosotros el diálogo es muy importante, creamos una rúbrica que nos permite distinguir 3 niveles con las que los chicos profundizan en estos temas. Ok, siguiente. Estos son algunos datos preliminares. Voy a decir muchas veces siguiente. Entonces, podemos ver en la gráfica azul un equipo, en la amarilla otro equipo. La primera línea se refiere a la preprueba, la segunda línea a la posprueba. Entonces podemos ver cambios interesantes. Por ejemplo, que para el tema de desarrollo sostenible y participación activa, los chicos ya alcanzaban un nivel 3, ¿no? Entonces decimos, bueno, ya tienen, en su escuela tienen toda esta cultura de sostenibilidad, ya vienen 2 años de participar en el programa, pero lo que nos interesa es ver cómo los demás temas también se van desarrollando a la par para justamente fortalecer su entendimiento de los problemas ambientales. Siguiente, por favor. Podemos ver, por ejemplo, que competencias sociales y cívicas, los chicos ya evalúan, proponen regulaciones y normas para la caza furtiva, la pesca excesiva y también para la regulación del desperdicio de alimentos, ¿no? Están analizando normas. Siguiente. Con respecto a derechos humanos y justicia y equidad, los chicos entienden que los problemas derivados del suelo no solo se deben a que las personas quieren usar fertilizantes, sino que se ven obligados a usar fertilizantes por condiciones económicas, por el lugar en donde viven, por la presión económica y el trabajo. Lo vamos a ver si alcanzamos en un segundo. Siguiente, por favor. Con respecto a la solidaridad, para nosotros es importante sí hablar de los valores como el respeto, la igualdad,
pero también que los chicos aprendan a hacer estas situaciones, a dialogar con empatía. Y justamente en este tema de solidaridad, vimos que los chicos se invitan a reflexionar y a cambiar de posturas con respecto a algunos argumentos que tienen. Y esto es generar situaciones empáticas. Y con respecto a globalización, podemos ver que desde el inicio no puntuaban, de hecho puntuaban muy bajo, ¿no? Pero en la posprueba, que es el segundo de ahorita, podemos ver que alcanzan un nivel 3 de profundidad. Es decir, están vinculando lo que pasa en su entorno con lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y a eso es lo que queremos poner. Estos son gráficos que están viendo, pero les quiero enseñar un segmento que están viendo al mismo tiempo. Vamos a quitar lo siguiente. En esta prueba es que ven que los chicos vieron una película, discutieron con tarjetas y están discutiendo sobre esta teoría. Todas las personas tenemos derecho a la alimentación, pero no todos tenemos el mismo acceso. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿No? En la prueba, los chicos mencionan, pues puede ser por la economía, por el nivel económico, por las clases sociales, porque el gobierno no es justo. Ahí no desarrollan su argumento para que sea justo. Y Victorina en turno 141 ya nos dice. Bueno, además puede ser por el cambio climático, porque algunas vegetaciones ya no crecen. ¿Y de dónde vienen los alimentos? Pues de la tierra. Entonces ahí ya hay esas primeras vinculaciones ambientales sociales. Y justamente en el 142 se presenta esta metáfora de lo que tú lanzas se te regresa. Entonces habla de este efecto boomerang de lo que trata la película. Entonces ahí hacen otras vinculaciones muy interesantes. Por último, en el turno 543 nos pregunta, ¿qué podríamos hacer para que la distribución de alimentos sea más equitativa? Y se dice, bueno, pues no comprar en exceso, pero eso es una medida individual, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver algunos argumentos ya de manera muy prematura, pero que están haciendo estas vinculaciones entre los diferentes temas. Ahora en la postprueba, por favor, es la misma pregunta, pero habla sobre otro derecho, que ahorita ya mencionamos. Todas las personas tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, pero pues no todos vivimos en sus condiciones. ¿Por qué tenemos que pensar? Entonces, después de hablar algunas cosas, Nani e Ixel plantean este argumento de, bueno, las personas que viven en pobreza, pues es porque no trabajan o porque depende de estas personas, ¿verdad? Pero Alan hace algo súper bueno, que es, a ver, te voy a poner una situación. Vivimos en una zona rural, tienes que trabajar y además estudiar al mismo tiempo, lo cual no se puede, porque vives en un lugar donde no hay acceso a libros. ¿Cómo le haces para comer esto? Pues ya empiezan a hablar, a ver, describen la zona. Es una zona rural, hay agricultura, puede haber pesca, y Noemí dice, bueno, pues haría una compañía en donde sacara los recursos del suelo y a partir de eso, pues genero trabajo. Pero Alan hace algo increíble, que es saber, con los calores que están haciendo, porque estábamos a media canícula también el año pasado, entonces, con los calores que están haciendo, necesitas pagar servicios como agua, la luz, el mantenimiento de los suelos, que bueno, en este contexto sé que lo conocen muchísimo mejor. Pero también hablan de los fertilizantes. Y dicen, no, fertilizantes no. ¿Por qué? Porque erosionan el suelo, ¿verdad? No usan ese término, pero hablan de contaminación del suelo. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron una investigación sobre la calidad del suelo. Entonces ya saben sobre los fertilizantes. Bueno, por último, Alan dice algo nuevamente muy bien. Para que los cultivos salgan rápido, necesitas utilizar fertilizantes químicos, porque eso te va a permitir tener más ganancias. Entonces, me dice, bueno, pero es que estos hacen daño. Ya lo han concluido. Por eso, las personas algunas veces se ven orilladas a tener que usarlos, porque tienen también necesidades económicas y tienen que hacerlo de productos. Este era el segmento que les quería compartir porque nos parece que ilustra justo todo esto que estaba hablando de los temas culturales, de derechos humanos, de seguridad social. Esto es a lo que queremos que los chicos lleguen a hacer estas vidas. Vamos a continuar. O ya terminamos, ya quedó aquí, ¿verdad? Bueno, sí, ¿sabe esto? Podemos ver con estos datos muy preliminares que la alfabetización cultural puede jugar un papel muy importante para entender de manera más compleja los problemas ambientales, ¿no? Transformar todos estos talleres que estamos dando en las escuelas para unir justamente diferentes áreas de conocimiento. Y estos pueden ser la innovación, la alfabetización científica, la cultural, viendo la educación ambiental transversal a todo, no como una asignatura en la escuela.
y nos permite generar esta comprensión transversal, informada y crítica sobre los datos sociales. Y si bien estos son datos muy preliminares, nos interesa también ver cómo a lo largo de las lecciones se van generando estos argumentos y este nivel de profundidad para entender estas cosas. Muchas gracias por su tiempo.